Abraham Martínez Azuara, Cuervo Oscuro, es escritor y guionista dedicado mayormente al género fantástico, ciencia ficción, terror y fantasía, y ha publicado cómics en Inglaterra dentro de las páginas de Tales from Orbit, Chronicles of Terror y Clean Magazine, en Estados Unidos dentro de las revistas Heavy Metal y Strange Eons, y coescribió para DC Comics Earth Builders. En Argentina publicó en Próxima y Mamut. Y en México ha colaborado con Tierra Adentro, Comicase, Niño Terror, Smog, Tlacuache y El Comiquero. Ha colaborado en la adaptación a cómic de las películas Robot Ninja y La Espada y el Hechicero. Ha autopublicado dentro del sello Fantasías para Noctámbulos los cómics Solar Punk, El Ojo de Akbahatat, Monstruos de Vapor, Astronautas Mexicanos y Coyut. Como editor colaboró con las antologías Cactus, Dictadura de Vapor y Horizonte Cero. Su trabajo en prosa puede ser leído en Escritos de Noche, Romina y el Rey Urraca, Cuadrántidas, Mundos Remotos, La Era de los Braquiuros y Más Mexicanos en el Espacio. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación, Aaron. Me gusta estar aquí platicando contigo y con quien nos vea, nos escucha ahora o después. Y pues mi nombre es Abraham Martínez Azuara, también conocido en el medio como Cuervo Oscuro. Y pues soy nativo de Tampico, Tamaulipas, ingeniero químico de profesión, escritor y guionista por elección también. Y he publicado mayormente mi trabajo en México de manera independiente. Los cómics de ciencia ficción, Horizonte Cero. También por ahí pues Solar Punk, Astronautas Mexicanos, cómic Steampunk, Dictadura de Vapor, Monstruos de Vapor, cómic de terror El Ojo de Akbahatat, y ahora con este género fantástico Coyut. También he publicado para la revista Tierra Adentro un cómic, por ahí hicimos un número de bicicletas. Y también me conocen porque bueno, he publicado buena parte de mi trabajo en la revista Heavy Metal en Estados Unidos, en algunas revistas en Argentina de ciencia ficción, en un par de revistas en Inglaterra también. Y bueno, pues mayormente te digo, mi trabajo ha sido de forma independiente en cómic. Y creo que es por lo que soy más reconocido en el medio. Bueno, lo que pasa es que antes que nada los humanos somos contadores de historias. O sea, tú pregúntale a un niño, va pasando un pájaro y dile, oye, ese pajarito, ¿a dónde irá? Y el niño inmediatamente te va a empezar a contar una historia de algo que él está viviendo y que está sintiendo. Entonces, para mí fue primero ser contador de historias. Antes de aprender a escribir, ya estaba yo dibujando mis monitos, mis pequeñas viñetas. Antes de ser ingeniero químico, te digo, pues yo fui escritor, porque a los 15 años yo ya estaba escribiendo. Ahí fue cuando decidí que quería ser escritor. Pero me encanta la ingeniería y me encanta la química, y pues se vale tener muchos amores en esta vida en ese sentido. Entonces pues por eso me encanta la ingeniería, pero me encanta contar historias, y pues desarrollo las dos cosas al mismo tiempo. Mira, definitivamente a mí me impresionó mucho, hablando de ciencia ficción, el trabajo de George R.R. Martin. Cuento de una canción para Lía, premio Hugo del 75, el año en que nací, si no estoy equivocado con las fechas del cuento. De mi nacimiento sí sé. Y esta forma de narrar me gustó mucho. Obviamente todos en ciencia ficción, sobre todo en Latinoamérica, empezamos este acercamiento mucho con Asimov. Pero Asimov, desde el punto de vista literario, van pasando los años y más siento que me queda de ver. Desde el punto de vista literario, sus ideas pueden ser muy bonitas, pero hay como que cosas que dices, hay otros escritores posteriores que lo hacen mucho mejor. Paul Anderson, por ejemplo, me gusta. Ursula K. Le Guin con La mano izquierda en la oscuridad, El ciclo de Terramar, la gran señora de la ciencia ficción, con todo respeto para otras autoras,
pero para mí esta mujer, literariamente, y las ideas que propone son maravillosas. Son los que yo creo que con el paso del tiempo los conozco en la adolescencia, pero va pasando el tiempo y como que se me van consagrando. Y digo, mira qué bien escribe esta persona, aunque lo lea 30 años después o 35 años después. Me gustó mucho El Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon. Yo sé que es un autor muy viejito. Digo, te podría decir que el primer autor de ciencia ficción que leí fue Julio Verne, con 20.000 leguas de viaje submarino, pero bueno, estamos hablando allá de la protociencia ficción, ¿no? Para hablar de las cosas, las influencias más recientes mías, pues sí te diría que sería mucho Paul Anderson, Theodore Sturgeon, George R.R. Martin, Ursula K. Le Guin, que creo que son los que me impactaron en la decisión de quiero escribir este tipo de ciencia ficción. Mira, a mí ¿qué es lo que pasa? Así como que voy a hacer el recuento muy rápido. No sé escribir en el preescolar, pero veo caricaturas. Y mi cuadernito de forma italiana, para mí cada hoja es una pantalla. Entonces de alguna manera yo empiezo a contar mis historias usando una hojita como pantalla para hacer lo que yo diría ahora que es un panel. Cuando ya aprendo a escribir, pues le empiezo a poner globitos con texto. ¿Por qué? Porque el cómic como la forma de arte más popular del mundo, llega a todos los días a través del periódico. ¿Qué pasaba el domingo? El domingo bueno, ya está el periódico, porque tú querías leer los monitos. Entonces, ¿cuál es nuestro primer acercamiento con el cómic? Es El Fantasma, es Los Sobrinos del Capitán, es Mandrake, es ¿cómo se llama? Lo que King Feature Syndicate le esté mandando a tu periódico que compres, que te llega los domingos, ¿no? Que son, algunas tienen más de 100 años esas tiras, ¿no? Educando Papá. Entonces, ahí yo aprendo que el texto se puede poner en un globo. Prosigo ese camino, pero yo sigo leyendo, y eso es como que una forma de yo sacar mis historias muy rápido. Porque yo lo que en mi cabeza quería hacer era una caricatura. Así como yo veía en la pantalla de la tele y dividía cada escena, así yo lo hacía dibujado, y lo hice muchos años. Cuando ya en la secundaria dejo este formato del cuadernito de forma italiana y empiezo a trabajar en hoja profesional, empiezo a hacer guiones. Digo, mira, porque bueno, allá en los finales de los 80s, Oscar González Loyo saca en un número de Karmatron cómo se hace un cómic, y para mí eso es la revelación, ¿no? Fue el primer manual ya oficial, o sea, por eso yo me refiero a él como que él es un maestro, porque a muchos nos compartió su forma de trabajar, y dije, mira, así se hace un guión. Bueno, no precisamente así, pero tenía una idea bastante clara y el formato estaba ahí. Entonces, bueno, sigo yo ese camino, y en realidad, ¿cómo entro yo al cómic? Empieza hasta que yo llego al final de mi carrera, hasta el año 2000 o pasadito el 2000, que están los foros de internet de Delphi, de Ipso Facto, y empiezan estas dinámicas de que el escritor contra escritor y artista contra artista. Y yo decía, yo le entro, te hago un guión de 3 páginas. Ahí empiezo a retomar estos ensayitos que yo hacía en la secundaria, que yo hacía en la prepa, de hacer guiones. Lo retomo. Pero mi interés seguía siendo hacer prosa, escribir historias en prosa. Ya tenía varias. Yo empecé a escribir prosa ya formalmente, le digo yo, a los 15 años, en la secundaria. No lo dejo de hacer, hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Pero cuando saco mi primer libro y lo presento en Tampico en el 2005, Llarena me dice, Ricardo González Llarena, RG Llarena, me dice, mi paisano, oye, ya estaba él publicando en Heavy Metal, traes varias historias de ciencia ficción, ¿por qué no las haces guión y las mandas? Y digo, pues puede ser, ¿por qué no?
Y en 2009, o sea, es cuando entra esto. Pero en ese inter de ipso facto y de Elfi y eso, y esas dinámicas entre el 2000, 2005 más o menos, 2007, viene la oportunidad ahí. Miguel Mar, otro paisano de Tampico, me dice, oye, ¿no te avientas un guión para una antología que tengo que se llama Mundo Perro? Como de que no, de lo que tú quieras, 2 páginas. Bueno, me la rifo. Entonces todo fue así como que ya traía yo cierto bagaje que no ejercía formalmente. Me pongo a trabajar en hacer historias en prosa y luego ya brinco a hacer los guiones y esto empieza a agarrar forma de ahí. Entonces, bueno, si me preguntas influencias, yo leía cómics en mi casa no se pueden leer cómics, entonces los leía, pero no eran míos, eran de un vecino. ¿Qué hago después? En la secundaria empiezo a ahorrar el dinero de loncha del receso para comprar Batman y comprar los Hombres X y comprar el Hombre Araña y comprar los Vengadores, y me empieza a influir mucho John Byrne. O sea, creo que el primero que razoné qué estaba leyendo y qué estaba viendo fue con John Byrne en la etapa que tuvo con Chris Claremont en los X-Men, muy en los 70s, y en la época de los Vengadores West Coast, muy en los 80s. Y y esta etapa de Batman dibujada por Norm Brayford con ¿cómo se llama? Guiones de Alan Grant, si no estoy equivocado, si no me falla la memoria. Pues eso es donde empieza así como que a amalgamarse esto, ¿no? Y cuando yo descubro unos años después, pues en la prepa, que no nada más hay cómics o no puedo nada más conseguir cómics de superhéroes, sino que puedo conseguir cómics de Aliens, de la franquicia de Ridley Scott, de James Cameron, de esta película de Alien, el octavo pasajero, de Aliens. Y digo, de aquí soy, esto es lo que yo quiero. Yo no quiero ya superhéroes, ya me aburrí. Si hay cómics de ciencia ficción, de terror, esto es lo que yo quiero leer. La cosa del otro mundo, Depredador. Y ahí viene como que este reinicio de qué quiero hacer. Y luego llega Hellboy. Y dices, caray, o sea, esto es justamente lo que me diste en el clavo, ¿no? Y desde ese punto de vista también creo que le debo cosillas a Mike Mignola. Sin embargo, te digo, uno va absorbiendo de todos lados. En realidad vamos absorbiendo de todos lados. No sé quién escribía El Fantasma en la década de los 80s en el periódico, pero algo me enseñó porque era mi tira favorita. Ya no era Lee Falk, todavía no era Alex Seviuk, quien es el que ahora está dibujando El Fantasma. Pero no recuerdo quién era el autor, pero porque firmaba como Lee Falk, pero ya no era Lee Falk. Y pero esa persona a mí me digo, porque era la tira que más me gustaba, también esa persona me dejó algo. Pues mira, en realidad yo me he enfocado mucho a historias cortas. Yo me formé leyendo historias cortas. No soy un gran fan de las novelas. No escribo novela. Yo me enfoco a contarte una historia y tal vez nunca vuelvas a ver ese personaje. Hasta el año pasado que me aviento el proyecto de Coyote, que digamos que es el primer personaje que yo quiero hacer historias de Coyote. ¿Sí? O sea, no es que esta historia es sobre una bruja en el mar. No, esta es una aventura de Coyote y sale una bruja en el mar. Entonces, como mi tirada ha sido mucho historias cortas, no es que yo tenga ni un personaje recurrente. Tal vez el cómic que más tiempo hicimos, que hicimos 11 números, fue Horizonte Zero, pero cada número de Horizonte Zero trajo una historia diferente. Horizonte Zero terminó su ciclo hace 7 años. Entonces, yo te podría decir que ahorita quienes se quieran acercar a mi trabajo, leer mi trabajo, conocer mi trabajo, pueden entrar a mi Patreon. Yo estoy publicando mis cosas en Patreon. Cosas que ya están fuera de que ya se agotaron. Cosas en las que estoy trabajando. Algunas cosas las puedes ver sin pagar. Mi Patreon está obviamente como Cuervo Oscuro.
Y otras cosas, si las quieres ver, sobre todo lo que estoy trabajando muy reciente, pues sí tienes que pagar los 20 pesos de suscripción, que en realidad es pues baratísimo, ¿no? Pagar $1, pues es... No, un cómic vale 60 pesos, ¿no? Entonces, por el módico costo de 20 pesos, puedes tener acceso a un montón de material mío online desde este momento. Entonces yo te diría que tengo un año con el Patreon, patreon.com/Cuervo Oscuro. Ahí está mi trabajo. Y mayormente lo estoy concentrando ahí precisamente por eso, porque como sé que no estoy en un recopilatorio, no estoy en algo que digas, por ejemplo, esta famosa novela gráfica de Abraham Martínez se ha reeditado varias veces, pues no, ese no es mi caso. Tengo muchas cosas cortas y esas cosas cortas están repartidas en muchos lados, pero las estoy concentrando en el Patreon. No, pues le estás tocando un punto bien interesante. Precisamente me invitaron a Puebla a la Ficomics WAP y la universidad tiene una comicteca. Y lo estás grabando y estoy comprometido a mandar piezas de mi obra para esa comicteca. Eso ya, ese compromiso está hecho y las tengo que mandar porque sí. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Mucho de nuestro acervo histórico de cómic en México, ¿por qué se perdió? Porque era material que se leía hasta el cansancio, hasta que se rompía y se convertía en basura. O sea, no sé cuántos años vi en la peluquería a la que yo iba en Tampico el mismo ejemplar de Conan del 88, del 89. Casi yo creo que 10 años después, ya sin portada, le faltaba la página 1, 2 y las últimas dos. No sé si era la 23 o la 24 o la 31 y la 32. Porque ya estaba ojeada y vuelta a ojear. Y es lo que pasó con los pepines y los chamacos. Además de que era un papel económico, lo leían y luego, ¿qué pasaba? En la tortillería donde iba con mi abuelito yo a comprar las tortillas de niño, había un lazo de tendedero donde estaban ensartadas por la página en medio los cómics del libro vaquero y del libro semanal. Entonces rentabas ese cómic ya todo ojeado y manoseado por unos pesos y te lo llevabas, lo leías, regresabas, lo volvían a colgar ahí y te podían rentar otro. Entonces el maltrato que recibieron esas ediciones pues las convirtieron en papel pal kilo, como el periódico. ¿Cuántos coleccionamos el periódico? Digo, el periódico ya no es lo que era para empezar. Hace 30 años que el periódico está en franco declive, pero es lo mismo, creo yo. El periódico se leía, se manoseaba y lo convertías en el piso de limpieza del cotorro o del perro. O sea, era papel para tirarse a la basura o para venderse al kilo los que reciclaban. Creo que esa es la razón, pero tienes razón también en que deberíamos estar más preocupados, y creo que la UNAM lo está haciendo también, en ir esas colecciones, esas grandes colecciones privadas que ahora están tan en boga, afortunadamente, pues que se vuelvan públicas y que se haga el scan y que quede un acervo digital. Valdría mucho la pena. Creo que vamos para allá, creo que es la tendencia. Pues mira, igual, creo que yo noté algo bien interesante en la UAP. Y vaya, ya estaba ahí, pero lo vi con claridad, ¿no? Existe en México estas divisiones generacionales. Los maestros, ya señores de la tercera edad, consagrados, que se vieron que vivieron esa época, tal vez no de oro, del Pepín y el Chamaco, ¿verdad? Pero sí la época de plata, donde seguía habiendo tirajes grandes y donde una persona en México podía tener una calidad de vida excelente haciendo cartón y haciendo historieta.
Ellos son una parte con una formación académica, pero con una visión de las historias más apegada a esta parte de eso es un entretenimiento popular, entre comillas comercial, porque tienes que entregar el cartón, porque en 7 días se va a la imprenta, y esto no es artesanal, esto es hazlo bien pero hazlo rápido porque se tiene que ir a la imprenta. Esa generación, la generación de los autores te digo que ahorita ya son tercera edad, cuando llega esa historieta que a mi generación y a la tuya no, al menos no nos gustaba, porque pues no era lo que exactamente estábamos viendo en la tele, en el cine, y volteamos a ver el cómic gringo, lo que decíamos por ahí coloquialmente se les llama los huérfanos de Novaro, de que decías, ya no hay historieta mexicana al alcance de los jóvenes, que lees franquicias americanas hechas en México o traducidas para México. Y esa es la generación en la que nosotros estamos parados. Vienen los 90s, el boom del cómic. Todos decimos, oye, es que Estados Unidos, la muerte de Superman, el nacimiento de Image. Si los autores están haciendo sus propios cómics, ¿por qué nosotros no? Yo no estuve en el 92 presente. Yo, como te platicaba, llegué tarde, llegué 10 años tarde al cómic en México, a principios de los 2000 dentro yo. Pero, y casi hasta la década de los 2010. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta generación somos como que más imitadores del modelo gringo. Y hacemos nuestras cosas de la época del... Tú lo recuerdas, bueno, tú lo viviste, ¿no? Esta llegada del material cubano, español, argentino en el Gallito, que nos vuelve locos a unos y decimos... Esto es lo que a mí me está llamando más la atención. Pero este rollo de Marvel y DC todavía lo traemos muy programado. Toda esta época del Azteca Volador, hay cosas que se quedaron, hay cosas que son olvidables, pero seguimos haciendo nuestras cositas. La siguiente generación absorbe una enorme influencia ya del manga. Ya llega internet a mediados de los 90, los 2000. Se da un gran acceso, viene el boom del webcómic en México, empiezan a aparecer muchos autores de webcómic, algunos siguen el día de hoy, otros ya no le siguieron. Antes de las redes sociales, pues están estas páginas de webcómics, están el MySpace o las proto-redes sociales, pero ya con influencia de manga. Entonces, ¿qué pasa? La generación actual, quienes ahorita están recién egresados o que egresaron hace unos años de sus escuelas o de su formación de artes plásticas, ¿qué pasa? Están ahorita en este momento entregando obra de autor. No son superhéroes, es fantasía urbana, es terror, es surreal. Un manejo del color impresionante, bellísimo el color, sobre todo destaco esa parte del color. Una influencia de estética más, no solo del manga, sino de este otro tipo de lo que mal llaman el Cal Arts. Este trazo a la Genndy Tartakovsky, a la Rebecca Sugar, pero también a la Scott Pilgrim. Y dices, ah caray, o sea, ya veo así como que ese árbol ya echó raíces nuevas, ya volvió a florecer. Pero, salvo por algunas cosas que están llegando editoriales grandes, por ejemplo, The Mountain with Teeth a través de Océano, por citar un ejemplo, lo que se publica en el concurso de Pixelatl, que eso es per se a 10 años de distancia, pues ha creado un caldo de cultivo bien rico para los autores. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos esta coexistencia de estas generaciones con visiones diferentes, hablándole a todo un público que está diciendo, esto me late, esto no me late tanto. Creo que los jóvenes creadores están hablándole muy bien a los jóvenes lectores, sin menospreciar el trabajo de nosotros, ¿verdad? Ni de los maestros de la generación anterior, que creo que también están viviendo una revaloración. Lo que para nosotros era, ay, guácala, los sensacionales. No, espérate. No, permíteme, o sea, observa el trabajo, observa las portadas, ve con atención.
Y lo que de niño no te gustó de adulto, date cuenta que sí era comercial porque tenía que entregarse rápido y sin embargo tiene una calidad de escuela de arte que tienes que ponerle atención. Este es un momento bien interesante para la historieta en México, no para los grandes números y los grandes tirajes, sino para lo que se está creando. Esta historieta de corte de denuncia, de corte social, que ¿dónde estaríamos sin Paracuellos de Jiménez, por ejemplo? Como decir, ¿cómo puedo contar una historia tan impactante de algo que es doloroso? De hablar de desaparecidos, de hablar de inseguridad, de hablar del 68, de hablar de Ayotzinapa, de hablar del EZLN, de todo lo que ha acompañado a la historia moderna de este país. Entonces, veo una enorme cantidad de guerrillas, o sea, pequeños grupos, pequeñas células de creadores haciendo pequeños tirajes, teniendo una presencia bien interesante, no solo en eventos de cómics, que los eventos de cómics empiezan también por allá a mediados de los 90s y luego como que se baja y luego vuelve a haber un boom y ahorita tenemos eventos de cómics en todas las grandes ciudades y las medianas y las chiquitas todo el año, y sin embargo también hay una migración bien importante al espacio que representan las ferias del libro. El cómic deja de ser esto que es friki que ves en la mole, en la conque, en mi convención local, a hacer un evento que es a un material que es el matrimonio entre las artes plásticas y la literatura en las ferias del libro, hablándole a los jóvenes. Ese es el panorama que yo veo ahora. En 30 años del boom del cómic del 92 al 2022, creo que se ha avanzado una buena cantidad de terreno, de ese terreno de nadie, de esa tierra de nadie, pensando en la analogía de la Primera Guerra Mundial, y se ha conquistado. Y estas trincheras han ido haciendo, estas guerrillas hemos ido haciendo alianzas para seguir avanzando en nuestro camino para llegar a más lectores. Falta mucho. No se puede vivir en este momento de hacer cómic. Deja tú en México. No se puede en Francia, no se puede en Canadá, no se puede en Estados Unidos, no se puede en Bélgica. A menos que seas un nombre muy reconocido. Y me trajo a la idea algo que dijiste hace rato de qué va a pasar cuando el tiempo corra y tú te vayas y tu trabajo se olvide. ¿Cuántos autores del siglo XX, de este montón de libros que podemos tener, serán recordados en el siglo XXI? Pues preguntémonos cuántos conocemos del 17, del siglo XVI, del siglo XV. O sea, de la Edad Media nos quedamos con Dante y nos quedamos con el arzobispo de Canterbury. Y todos los demás bardos y todos los demás escribas, ¿dónde están? Fueron devorados por el tiempo. Y así van pasando los siglos y solo quedarán... Con todas las artes pasa y la humanidad es así. El trabajo que va a perdurar será aquel que se quede en el gusto de la gente y que se convierta por derecho propio en un clásico. Lo que no, como nos va a pasar a la mayoría, vamos a terminar en librerías de viejo. Y el día de hoy, digo, tengo aquí libros que heredé de mucha gente, de mi papá, de mi tía, de mi abuelito, de mi mamá. Y digo, y el día de hoy, ¿dónde está Javiera Hollander, por ejemplo, ¿no? Esta candente escritora de la década de los 70. Probablemente nadie de los chavos de ahora va... ¿Quién es Javiera Hollander, no? Creo que estoy tendiendo de un tiempo para acá a tratar de ser más constructivo. Claro que hay cosas negativas, si quieres que las digamos, las decimos. Hay mucha improvisación. Por esta misma facilidad de que, pues yo también lo quiero hacer. Sí, adelante, hazlo. Pero de eso a que sea un material publicable, híjole, hay un gran trecho. Y claro, todos somos perfectibles. Sin embargo, sí me ha tocado ver gente que como que yo quiero hacer cómic porque está in, porque está de moda, porque yo quiero ser el glamour que me da ser dibujante, el glamour que me da ser guionista o escritor o historietista, porque es algo que está de moda. Pero como tú dices, ¿no? La verdad es que
El tiempo va a ser el sedazo y va a ser la criba que va a causar la separación entre lo que verdaderamente se va a quedar en el gusto de la gente y lo que va a ser olvidable. Y hay mucho material que se ve que tienen ganas, pero no se están metiendo en la parte de la preparación, en la parte técnica. Me he encontrado, tengo unos años ya, que me decidí a hacer yo rotulados, o sea, yo hacer mis globos, mis textos y todo eso. Afortunadamente ya estoy cobrando por hacer eso, aunque sea poquito. Pero ahora me fijo mucho en eso. Agarro un cómic y digo, el rotulado, el tipo de letra, los globos se ve que son plantillas, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? No, pues es que yo nomás era ya para terminar. Pues es que te brincaste un paso bien importante. La edición. Oye, ¿por qué tu segunda de forros es un hoja en blanco casi escrita a máquina? ¿Dónde está cuidar que tenga un formatito, que tenga un fondo? ¿Qué tipo de letra voy a usar? ¿Es legible? Edición, maquetado. Eso es ya volverte profesional. No es nada más, quiero contar esta historia, ya terminé. Es, si la voy a imprimir y la voy a vender, tengo que cuidar todo. La parte de la edición nos falta en ese sentido. Claro, me he encontrado otras cosas muy bonitas, muy bien hechas. Pero sí, también esta parte de la calentura de repente nos gana. Y veo muchos autores que es evidente que quieren publicar porque todos los escritores tenemos la ilusión de tener a nuestro niño en la mano, ¿no? De cargar a tu bebé en los brazos. Así queremos tener el libro, el cómic, la revista, lo que sea, el plaquet impreso en la mano. Oye, pero tienes 1000 plaquets y no tienes dónde venderlos, no importa. Ya cumplí, ya me satisfice esa parte del ego de yo quería. Dicen por ahí, ten un hijo, escribe un libro y planta un árbol y esa es la vida plena. No, señor, el hijo hay que criarlo. Es un proyecto de vida. El árbol hay que regarlo, hay que podarlo. Vivirá más que tú si le va bien. Y el libro hay que hacer que llegue a los lectores. Y si vas a hacerlo nomás por cumplir, no creo que seas muy buen escritor. No todo mundo puede ser Lampedusa, que escribe un solo libro, El gato pardo, y es una maravilla. Y dices, el tipo de haber leído décadas de su vida antes de poder sentarse. Y aparte no dudo que a lo mejor alguien le ayudó a corregir estilo, a revisar, a editar. Y sin embargo, el que tú hagas un libro para cumplir con esas 3 cosas que luego dicen que es lo que le da sentido a la vida, sí, pero escribir es un oficio, ¿sí? Uno no nace tocado por nadie, no te ves a la musa, es practicar, es como hacer, es como el carpintero. Para que el carpintero, el ebanista haga una mesa hermosa, debió hacer muchas mesas. Y probablemente las primeras eran basura. Y se rompían y estaban chuecas y se caían. Porque esto es de práctica. Y esa parte es la que veo que falta. No hay un compromiso con el oficio. Quieren porque tienen una idea y la desarrollan y la presentan. Y dicen, ya soy escritor de cómics, ya me deberían de publicar. Pues no, realmente no. No es así. Esto es práctica, práctica, práctica. Y aprender, porque me decía una vez un amigo, no es practica mucho, porque el que tiene muletillas sigue repitiendo las muletillas. Es aprende. Haz una cosa, aprendes, aprendes, aprendes y aplicas lo aprendido. No es nada más hacer planas, ¿verdad? Como en la escuela. Mira, creo que cualquier persona puede hacer historieta. Tu sobrinito de 5 años, como yo lo hice al inicio, que agarra una hoja cuadriculada y te cuenta la aventura del pollito, eso es, ya está contando una historia con imágenes. Ya es arte secuencial. Ahora, ¿eso es publicable? No. ¿Eso tiene un nivel académico? No. Él está haciendo sus pininos, está contando su historia con sus recursos, ¿sí? Eso no hay que ser comic gator, no hay que tener una licencia. La gente va a decir, pues lo que hace este monito, este dibujante, me gusta o no me gusta.
Creo que para ser un buen historietista, para que tú transmitas tu idea con claridad, enganches a la gente le guste tu trabajo, sí tienes que prepararte, sí tienes que estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Vas a estudiar lo que lees. Por ejemplo, para ser escritor tienes que ser un buen lector. Tienes que aprender de lo que lees. Vas a aprender cómo jugar con el lenguaje. Así, para hacer historieta tienes que leer historieta y vas a aprender de lo que lees. Hay libros técnicos. Hay libros que puedes consultar. Digo, aquí tengo los libros de Will Eisner de narrativa gráfica que son una chulada. Y los consultas y los revisas. Para especializarte, decir, quiero escribir, quiero hacer storyboard para cine. Tienes que agarrar un libro y aprender a hacer storyboard de cine. Es una herramienta, ¿sí? Entonces sí, creo que cualquiera puede hacer cómic, pero para que hagas cómic bueno, bonito, bien hecho, que te transmita, sí tienes que prepararte, sí tienes que estudiar. Bueno, de entrada el cómic entra por los ojos. Antes de leer la historia estás viendo el arte, es un medio visual. Primero, no es que esté excelentemente bien dibujado, es que esté bien narrado. Bien narrado. Por ejemplo, que yo entienda dónde estoy, en qué momento histórico, quién es el protagonista, qué está haciendo, por qué lo está haciendo, a dónde quiere ir. Y eso lo voy a descubrir en las primeras 2 o 3 páginas. ¿Sí? El enganche, que esté bien escrito, que el diálogo sea conciso y suficiente para transmitirme la idea de lo que no estoy viendo. Eso es que esté bien hecho. Se puede, y no vaya, puede que no haya diálogo, puede ser que sea un cómic mudo, pero tiene que irme planteando cosas y respondiéndomelas, dándome información para que yo entienda qué está ocurriendo en la historia. Entonces, para mí lo primero que me voy a fijar es que haya un buen storytelling, una buena narrativa. El arte es un poco secundario. Puede ser un dibujante muy elemental y cumplir con la intención de lo que quieres contar. El monito está enojado, la monita está triste, es una ciudad, es el campo, es el pasado, es el futuro. Todo me lo está diciendo el arte bien. Eso es lo primero, conforme me voy metiendo. Luego es que seas consistente con tu estilo. Si vas a dibujar el monito siempre con la cabecita ovalada, pues no me lo dibujes de repente con la cabecita redonda, porque yo voy a pensar que es otro personaje o algo pasó en la historia. Entonces, la consistencia es también importante, la coherencia. Y finalmente, conforme voy avanzando, que la historia realmente me parezca interesante. Lo peor que le puede pasar a una historia es que te aburra. Porque tú estás leyendo y estás comprometiendo tiempo. Y si dices, luego lo leo. Como que voy a la mitad, pero luego le sigo. No le vas a seguir. No le vas a seguir. O sea, o la lees de corrido, o te gana el sueño, o te llamaron, o tienes que ir al baño. Pero una buena historia, que sobre todo en estos tiempos que el span de atención es cada vez más reducido, te tiene que mantener enganchado. Eso es lo que yo, como dices, dame 10 cómics, probablemente no me quede con 6, a lo mejor me quedo con 1 o me quedo con 2. Ahí te va. Gracias a Humberto Eco y su Apocalípticos e Integrados, el cómic desde hace ya muchas décadas ha subido de estatus intelectual. ¿Sí? No, aquí también, porque en Filosofía y Letras te hacen leer Apocalípticos e Integrados, que es un libro bien interesante, hablando de mass media. Es un libro que habla acerca de la alta cultura y la baja cultura. No me voy a meter en eso porque no se trata de aquí. Entonces, ¿qué te diría? Primero, la ganadora del Pulitzer, Maus,
el relato de un sobreviviente. Número 1, maestro, ¿de qué habla? Es un señor que vivió en los campos de concentración de la Alemania nazi. Oh, o sea, como Ana Frank. No, porque este güey le tocó gachísimo desde el inicio. Pero son ratones y son gatos. Pero ganó el Pulitzer. Ahora que los superhéroes y que todos lados. No, es que la obra que revolucionó el cómic, Alan Moore, algo de Alan Moore. Yo diría, si me quiero ir a una cuestión más de filosófica, el V de Venganza, que la película, que la máscara, que el Anonymous, ¿no? Pero si me quiero ir a una parte más académica, pues Watchmen, porque Watchmen se considera el parteaguas del cómic, del antes y del después. Entonces ahí tengo dos. Y si me dices algo para los chavos que les llame la atención, que les guste, lamentablemente mucho manga, son muchos números, pero sí insisto que hay una generación que es alumna de Scott Pilgrim. Entonces, los 6 tomos de Scott Pilgrim, ese es mi paquete que te diría, con esto podemos empezar. Ok, 3 recomendaciones nacionales. Es que mira, para bien o para mal, el buen Clement hizo algo que puta madre, no lo habíamos visto. O sea, Clement dejó la barra altísima, incluso para él, porque para mi gusto lo que hizo después no le llega al trancazo que fue Operación Bolívar y que sigue siendo. Entonces, lamentablemente tengo que coincidir en que sí. Si me dices, dame 3 nacionales, tengo que meter Operación Bolívar. Me gusta mucho el complot mongol. El complot mongol se lo vas a vender a los estudiantes, a los maestros. Pero si le quieres meter algo a los chavos, de nuevo, ¿no? Sí el Operación Bolívar, sí el complot mongol, a lo mejor sí también el fuego lento, por supuesto, pero si quieres apelar a la gente joven, creo que tienes que irte más a contenidos más recientes, tienes que irte a lo que está haciendo esta generación, y yo insistiría, por el enorme arrastre que tienen redes sociales, con Ale Gámez y The Mountain with Tip. ¿Sí? Creo que así de nuevo, ¿no? Nacionales, pum, esos 3. ¿Nada más esos 3 o quieres sumar a alguien más? No, bueno, por supuesto, yo te mencionaba Fuego Lento, pero por ejemplo, acabo de toparme ahorita con una novelita gráfica publicada por la Secretaría de Cultura y con Aculta, que se llama La herencia de Sofía, de Perro Prieto, de Yazbek. Y estoy sorprendido de lo que estoy viendo, gratamente sorprendido. Por ahí también Periferia Press, Entre Colinas de Plata, me lo encontré ahorita en la UAP y dije, no solo en la parte técnica de dominio del storytelling, sin un solo diálogo, puras imágenes, sino en la parte de saber dónde jugar con el paginado, dónde jugar con el acercamiento y el alejamiento al panel. Ese es un cómic bien bonito, también lo incluiría. Si quieres que hablemos de cosas así más recientes, bueno, se va a oír muy mal tal vez, pero creo que lo que Yarena, Homero y yo hicimos en Horizonte Cero, hablando de otra ciencia ficción, más una metáfora del sentir humano, más social, pero sin ser enteramente social o enteramente mexicana, sí te diría, bueno, Horizonte Cero es un proyecto al que le tengo muchísimo cariño. Entonces también ahí te podría decir, ciencia ficción mexicana, Horizonte Cero. Sí, mira, en 2019
finales del 2019 platicando con Marco Lorenzana, surge esta idea como de que, oye, pues estaría interesante hacer algo así como de fantasía heroica, pero en México. Pero ahí quedó muy en el aire. Y la idea germina. Y digo, sí es cierto, ¿por qué no en vez de tener espada y hechicería, tenemos obsidiana y nahualismo, como lo bautiza Ernesto III Yip cuando platicamos del concepto? Y de ahí sale Coyut. De esto que te decía de, no te voy a contar una historia genérica de fantasía, te voy a contar una aventura de Coyut. La historieta, todas las narrativas, puede ser orientada al personaje o puede ser orientada a la idea o a la historia. En una, por ejemplo, normalmente las historias, los cuentos de terror, vamos a pensar en Richard Matheson, en Stephen King, normalmente te van a presentar un personaje que no vas a volver a ver nunca. ¿Por qué? Porque lo van a matar, o lo van a fastidiar, o lo van a traumar, o se va a volver loco. Lo importante es lo que le ocurre a una persona normal como tú. Caso contrario, tú lees una historia de Sherlock Holmes, el misterio, estudio en escarlata, ¿no? Pues realmente lo que tú quieres ver es cómo Holmes resuelve el misterio. Y termina esa aventura y tiene otra aventura donde resuelve un misterio. Esa es una historia que está orientada a un personaje. Coyut son historias orientadas a personaje. Coyut no va a morirse hasta que hay una historia de la muerte de Coyut, ¿sí? Porque no es inmortal, o sea, tiene infancia, tiene juventud, tiene adultez y tiene edad madura y su vida se termina. Pero ocurren muchas historias, entonces ese es el formato que tiene. El cómic de Coyut son 3 historias a color que nos narran la historia de las aventuras de este chamán, de este Hilalix en Tenec, que anda en esta América prehistórica con mamíferos gigantes y con brujas y con monstruos y tratando de resolver la situación, de ayudar a la gente, de que prevalezca la luz encima de la oscuridad. Básicamente ese es el proyecto que traigo ahorita. Salió de imprenta en febrero de este año, enero-febrero de este año, y lo he estado moviendo en eventos. Y se fundió por Kickstarter. Hace un año hice la campaña de Kickstarter, afortunadamente se fundió y este año pues ya lo tengo impreso. O sea, ahorita tengo 3 ideas más de qué hacer con Coyut, tal vez 4. 4 historias de Coyut más, ¿no? Sí me interesaría sacar otro número de Coyut que no es continuación. Yo no soy fan de continuar, por lo que es ese rato de los sensacional número 1 y el número 2 salen 10 años o nunca y la historia se queda mocha. Yo no lo veo así, yo te cuento historias autoconclusivas. Vuelvo a mis principios de contar cuento corto, no novela, y menos novela por entregas. Entonces aquí básicamente yo voy a hacer esta historia de Coyut, este cómic de Coyut son 3 historias. El siguiente cómic de Coyut probablemente sean otras 3 historias, pero todas van a ser autoconclusivas. Y no tienes que, si lees las anteriores vas a decir, ah, sí, cuando estaba chavito, me acuerdo que lo vi de chavito, que le gustaba esta niña, ¿no? Pero de todas maneras en la historia que vuelvas a leer, pues se va a mencionar quién es esa personita. Entonces, no es necesario leer la historia anterior para entenderle a la que sigue. Porque realmente, pues sí, es como los días de nuestra vida. No te tengo que contar mi historia de la primaria para que vivamos una historia el día de hoy, que soy un adulto. Bueno, primero tengo que pensar la idea. Luego en mi cabeza puedo hacer un pequeño plot. Si traigo prisa o lo que sea, yo tengo mi cuaderno de notas. Tengo años usando cuadernos de notas. Coyut hace esto y esto y esto. Mañana o luego la desarrollo. Ya lo anoté, ya está ahí, ya sé de qué va. Cuando ya me siento a escribir el guión, pues hay que estar regresando, revisando. Este diálogo queda, esta escena queda. Voy bien, esto ya no cuadró, me regreso. Es la reescritura. La escritura y la reescritura. Sé qué va a pasar, es cómo te lo cuento de la mejor manera. Termino el guión, puede haber 3 o 4 revisiones de ese guión. Porque termino, lo dejo y a lo mejor en 1 o 2 días lo vuelvo a leer. Y digo, aquí como que esto no.
A veces hay escenas, por ejemplo, hay una escena en esta historia de terror, toda en un tono de terror, así, mucha paranoia, muy tipo Lovecraftiano, vamos a llamarle así, con los tentáculos, necromancia y todo este rollo en una noche de mucha tensión, nadie duerme porque el monstruo acecha en la selva y en el río. Termina la historia, se va un monstruo volando. Y yo tenía esta idea en el primer draft de que le avientan un mazo punk y le pegan en la cabeza. Y el monstruo dice, ¡ay! Y se va volando. Y dije, ¿por qué? Si todo el tono de la historia es terror, terror serio, con tensión, ¿por qué rompo la tensión así en el momento climático de que el monstruo se revela y se escapa? Es una estupidez. Es en la emoción y la calentura de estar viviendo la historia, porque ya se conjuró el peligro. Dije, pues un chascarrillo para aliviar la tensión, no va ahí. Quito eso de la primera versión, por supuesto, y que afortunadamente, claro que nadie más lo vio. Te lo estoy dando la exclusiva. Y digo, no. ¿Cómo vas a romper la tensión? Amanece. La oscuridad se va y le dice, dice la guerrera, John Monats, la mujer armadillo, le dice a Coyut, vamos a necesitar toda la ayuda de todos los guerreros de mi tribu para vencerlo, para pelear en lo que sigue. Y a un chamán, y a un Hilalix, y le pega así en el hombro, y a un Hilalix, o sea, tú también, pero ya sale sonriendo, y un Hilalix, y le pega en el hombro, y él dice, ay, entre comillas, ¿no? O sea, realmente no es que le doliera, es como, ay. Y ese es el romper la tensión, y ese es el último panel. Amanece y se van caminando y dice, pasarían los años y volvería a encontrarme a la bruja Sox. Entonces, ese es el proceso de escribir, pero además de reescribir y además de meterle tijera. No hay que casarse con las ideas. Al calor de las copas y de la emoción puede sonar bien, pero 2-3 días después dices, nah, esto no va. Sí sé que quiero hacer, sí sé que quiero aliviar esa tensión, pero ese no es el modo. No, se quita. Versión 2, versión 3, versión 4. Y todavía en el rotulado, hay un hiato, estoy repitiendo un par de palabras. Corrijo lo que estoy repitiendo. ¿Sí? Ese es el proceso de escritura del guión. Falta entregárselo al dibujante y darle seguimiento al dibujante, al entintador, al colorista y todo lo demás. Sí, como dices, realmente yo lo presenté en marzo. Entonces, realmente a 6 meses de distancia es pronto. En general he recibido buenas críticas, le ha gustado a la gente, pero sí falta camino. Te puedo decir que, por ejemplo, un tiraje de 1000 cómics, yo yendo solo a eventos y con algunas tiendas, se ha demorado 5 años en agotarse el tiraje. ¿Sí? Otro cómic, Solarpunk, se agotó, le gustó mucho a la gente, se movió muy bien. Para un evento me compraron un lote, eso me ayudó un chorro. El ojo de Akba Hatat ya me quedan como 60 ejemplares, 50 ejemplares de 1000. ¿Cómo manejo yo el tema de los stocks y de la distribución? Antes de Coyut habíamos trabajado así. Yo propongo un proyecto, invito una serie de autores, un equipo que pueden ser 6, pueden ser 8, pueden ser 10. En Monstruos de Vapor fuimos 22 personas. Pues es un demonial de gente, es el proyecto más grande que he coordinado. Y les digo, mira, vamos a meter todos historias, vamos a meter todos trabajo, vamos a meter todos dinero, y todo el tiraje nos lo vamos a repartir. ¿Por qué me gusta trabajar con gente de otras ciudades? Pues para no canibalizarnos. Puedo trabajar con gente de Monterrey, pero si todo el equipo es de Monterrey, ya no hay distribución a nivel nacional.
Prefiero trabajar con gente de Guadalajara, de México, de Hermosillo, de Mérida, de Guerrero, y que podamos decir, ah, mira, te mando unos aquí, te mando unos allá, tú tienes tus eventos locales, tú tienes tus librerías, tú tienes tus presentaciones, se reparte el gasto, pero también, ahora sí que de una manera que yo le llamo de cooperativa, es un esquema de cooperativa, todo el mundo trabaja, todo el mundo recibe el producto y todo el mundo cobra lo mismo. O sea, si no ganas es porque tú no te moviste para vender tus cómics, ¿sí? Ese es el esquema con el que trabajaba en Fantasías para Noctámbulos desde el 2017 hasta el 2019, 2020, ponle. Bueno, sí, por ahí me invitaron a colaborar en un diplomado. Voy a estar trabajando este diplomado, están las inscripciones abiertas. Por ahí lo pueden buscar como te voy a ver el nombre, me haces quedar mal porque no tengo la información a la mano, pero sí, es un diplomado, son varios módulos y se cubre todo lo que es el quehacer del cómic, desde la parte de la idea hasta lo que es la edición. Va a ser online una parte, presencial otra, y empieza en enero. Entonces las inscripciones están abiertas. Es el diplomado de cómic de Boki y sus amigos. Como soy muy mitotero, me gusta estar en todo, formo parte de un colectivo como editorial Fantasías para Noctámbulos que se llama Lea Independientes, y el día de mañana, domingo 25, tenemos una feria de libro virtual. Ya están las charlas grabadas, se va a estar programando en la página de Facebook Lea Independientes, y como colectivo agrupamos a varios autores, varias editoriales, para en conjunto participar. Por ejemplo, participamos en la One Leer, la feria de libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y vamos a estar en octubre en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, en Cintermex, con stand. Entonces las invitaciones están abiertas para que quienes quieran tener su libro en nuestro stand a la venta, a consignación, lo pueden hacer. Entonces, invitamos tanto a autores independientes como editoriales independientes. La única regla es esa, que no me traigas un libro de una editorial formal grande, porque eso no es independiente. O lo autopublicaste tú, o tienes una editorial pequeña, o te publicó una editorial pequeña. No universitarias, porque tienen sus stands. No editoriales comerciales, ni grandes ni medianas, porque tienen su stand. Editores, somos lectores, editores y autores independientes. Bueno, como te digo, ahorita estamos trabajando con Lea Independientes. Sí, yo creo que este año sigo enfocado. Voy a ir a la Feria del Libro de Guadalajara a tener allá la venta Coyut. Probablemente el próximo año trabaje en esto que te digo de hacer otra historia, otras 3 historias de Coyut. Ya las tengo pensadas. Una ya está escrito el guión, de hecho. En patreon.com/Cuervo Oscuro, ahí van a tener acceso a un montón de material mío, desde cosas que ya se agotaron hasta cosas en las que estoy trabajando ahorita. Muchas son gratuitas, son públicas, otras digamos más recientes que no puedo mostrar porque son cómics que apenas van a salir, pues están como paga para verlas, como privadas. Bueno, hablando del tema literario, durante 5 años Samuel y Laura, Elena y yo fuimos coeditores del semanario Ciencia Ficción, Fantasía, Terror y Poesía El Ojo de Uc, que se tomó un descanso durante el 2022.
A partir de la primera semana de enero 2023 estamos de regreso. Quienes quieran ver su trabajo publicado en un semanario independiente online, no pagamos pero tampoco cobramos, pues las puertas están abiertas. Es www.elojodeuc.com. UC se escribe UK. Ahí te va. La crítica se toma de quien viene. La crítica, si te sirve, si te están diciendo algo concreto, particular, este dibujo tiene un problema de anatomía porque aquí el brazo, este músculo no es así por esto y esto y esto, se dice, gracias, y lo tomas en cuenta. Si la crítica es, tu trabajo no me gusta, y me caes mal, gracias, bueno, pues gracias por decirlo, se dan las gracias y sigues adelante. O sea, si te sirve, tómala, y si no te sirve, no la tomes. Pero el trabajo tiene que hablar por sí solo. Si tú lees un cómic mío, un cuento mío, yo no tengo que explicarte nada. Si tú me dices, esto de la era de los Brachiosaurus es una burrada y no me interesó, no te lo vendí, no te gustó, no te enganchó, lo dejé a la mitad, pinches cangrejos gigantes, no entiendo. Es válido, yo no me voy a ofender. Si tú me dices, es que aquí estás utilizando mal los verbos y el adverbio, cabrón, a ver, ¿por qué? Es que este verbo no se conjuga así. A ver, ¿cómo se conjuga? Así y así y así. A la madre. A ver, déjame lo reviso. Ay, güey, no, pues tienes razón, gracias por decirme. Voy a tener más precaución. Y da pie a la mejor para platicar acerca del tema de las correcciones, de la corrección de estilo, de la edición. ¿Sí me explico? O sea, tiene que venir de ti esa parte de... Y tú lo dijiste, no hay que tener la piel delgada porque no es personal. Y si alguien te critica, eso no te hace ni mejor ni peor, ¿no? Porque eso de que te certifiquen, fulano es un dios, es una vaca sagrada, no es cierto. Y te lo digo así tal cual sale la serie de Fundación. Yo, después de leer mucho de Asimov, de cuentos durante muchos años, cuento corto, digo, pues voy a leer la novela de Fundación, porque todos los grandes fans de la ciencia ficción dicen que es una maravilla. Esto es la cosa más aburrida que he leído. Fundación son diferentes escenas a lo largo de muchos años de hombres maduros fumando, hablando de la historia. Hay una gran revolución. Qué preocupante. ¿Esto es teatro? ¿Qué es? ¿Dónde están las batallas de las naves y de los soldados y la chingada? ¿Dónde está? ¿En las palabras de unos burócratas? Por favor, o sea, perdón. Fundación tiene una parte bonita de un pirata espacial que llega casi hasta el final del libro. ¿Cuántas mujeres hay en Fundación? 3. La esposa del burócrata, la señora que trae la bandeja y la que le prueban el vestido. ¿En qué mundo viven estos hombres que no comen, no cogen y nomás están... O sea, no. Y será Asimov, pero dije, perdón, no voy a leer más de Fundación. Se ha caído mi ídolo de pies de barro, de su pedestal de la adolescencia. No importa, y si te gusta, tómalo, y si no te gusta, no lo tomes, no pasa nada. Separo a la obra del autor. Hay cosas de Asimov que me encantan, hay cosas que digo, guácala, claro, como con cualquier autor. Excelente, Aaron, pues te agradezco muchísimo. El tiempo siempre es el enemigo a vencer. Gracias por invitarme. Te digo, hace 30 años yo nunca me imaginé que tú me ibas a dar el honor de querer entrevistarme. Gracias por la invitación. Yo encantado de platicar de todo esto. Gracias, Octavio, desde las entrañas de la nueva Tenochtitlán.